Bienvenidos chicos a nuestra clase de formación ciudadana. Sí, por favor, a la mano, libro y cuaderno. Sí, ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy es viernes y aparte de que el cuerpo lo sabe, los viernes recibimos formación ciudadana. Bueno, hoy vamos a ver un tema así muy interesante. La verdad que está muy interesante. Necesito que por favor pongan mucha atención. Vamos a hablar sobre las instituciones de Guatemala. Por lo tanto, necesito que se ubiquen en la página 216 y 217. 216 y 217. Y ustedes ya saben, ¿verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo van a escribir la fecha del día de hoy, que hoy es viernes 9 de abril del 2021. 9 de abril del 2021. Bueno, como les dije, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las instituciones de Guatemala. Pero bueno, a ver, comenzamos. Para eso vamos a cambiar de diapositiva. Jonathan, ¿me harías el favor de leer el primer párrafo? Sí, Miss, ahorita, en instituciones de Guatemala. Sí, igual ahí está en pantalla también por si lo quieren. La democracia requiere que el poder no esté concentrado en una única institución o persona, y por tal razón el Estado se divide en organismos o poderes. Este sistema político se requiere mediante la ley expresada en la Constitución Política de la República y todas las leyes específicas. Ok, gracias. Bueno, repito, página 216. Bueno, lo que acaba de leer Jonathan nos dice que la democracia, ¿sí? Requiere que el poder no esté concentrado solo en una institución o solo en una persona. No, se requiere de que el poder esté dividido en varias instituciones, en varias personas, en varios organismos. Lo vamos a ir viendo ahorita, ¿verdad? Y bueno, por esa razón, ya que no puede estar concentrado en una sola persona o en una sola institución, ¿sí? Se divide en tres organismos o en tres poderes o en tres órganos, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, el sistema político, ¿sí? A ver, ¿ustedes tienen alguna idea? Veamos, yo creo que tal vez sí. ¿De cuáles son esos tres organismos de Guatemala? Son tres. A ver. Son muy mencionados, son muy famosos, entonces supongo yo que sí se los deben de saber. Son tres organismos. ¿Nadie tiene idea? A ver, Ian, dime. Ian. Okay. El organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Gracias. Bueno, no me voy a decir si está correcto o no está correcto porque voy a escuchar a los demás. Joseph, dime. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, ¿están seguros? Vamos a ver, Nicole. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, gracias, Lili. Sí, el judicial, legislativo y el ejecutivo. Alison. El ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, por último, ¿quién más? Ah, Darling y Breston. A ver. Bueno, Darling creo que se fue. Breston. Organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, chicos, bueno, excelente. Sí, son esos tres organismos o tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Igual lo tienen ahí en el libro, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de esos organismos, ¿verdad? Bueno, tenemos el Estado guatemalteco. Se divide en tres, ¿verdad? Que ya lo dijeron ustedes. El primero, que es el ejecutivo. Veamos. El ejecutivo, ¿sí? Está formado por ¿quiénes? ¿Por quiénes está formado el organismo ejecutivo, Joseph? Por el presidente de la República. ¿Quién más?
o jefe de Estado y su gabinete. Es decir, su ministro, perdón, y secretarios. Ok, gracias, Joseph. Bueno, el organismo ejecutivo está formado por el presidente de la República, es decir, ahorita ¿quién sería en este caso ahorita? Yamatei. Muy bien, excelente. Está formado por el presidente de la República, jefe o estado de Estado y su gabinete, es decir, los ministros, ¿verdad? Todos ellos. El Congreso, en pocas palabras, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la función del organismo ejecutivo, Angie? Ahí está en pantalla, aquí está en pantalla. Sancionar, promulgar, hacer que se ejecuten las leyes. Ok, gracias. Bueno, la función del organismo ejecutivo, mucho ojo, ¿verdad? La función del organismo ejecutivo es sancionar o promulgar, hacer que se ejecuten las leyes. Mucho ojo, porque estos tres organismos trabajan de la mano. Un organismo no puede trabajar solo. Ahorita vamos a ver por qué cuando veamos ya los tres. A ver, siguiente organismo y es el organismo legislativo. A ver, ¿por quiénes está formado el organismo legislativo, Ian? Está compuesto por los diputados del Congreso de la República. Ok, gracias. Bueno, el organismo legislativo está formado por los diputados. Diputados. A ver, ¿y cuál es la función del organismo legislativo? A ver, Alejandra. Crea las leyes orientadas al bienestar de la sociedad y nacional. Ok, gracias. Bueno, el organismo legislativo crea las leyes, pero las crea viendo el bienestar tanto de la sociedad como de la nacionalidad, ¿verdad? No las puede crear solo porque a ellos se les da la gana de crear las leyes. No, tienen que ver que sea el bienestar social y el bienestar nacional. Por ejemplo, a ver, la ley de, bueno, los derechos de las mujeres y todo eso. O sea, si ustedes se han dado cuenta, ahorita ya existen más leyes, ¿sí? Que protejan a la mujer, ¿verdad? Y bueno, esa ley la crearon ellos viendo el bienestar social, que en este caso sería el bienestar de las mujeres, ¿verdad? El bienestar social como el bienestar nacional, ¿sí? Bueno, entonces el legislativo es el que crea las leyes. Escuchen, solo las crea, solo las crea. A ver, vamos, el siguiente organismo. Siguiente organismo. Bueno, organismo judicial. ¿Por quiénes está formado el organismo judicial? Vamos a ver quiénes. Casi no me participan. Darling, ¿por quiénes está formado el organismo judicial? Se compone por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Ampliaciones y los tribunales que imparten justicia. Ok, gracias. Bueno, el organismo judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? La Corte de Apelaciones y los tribunales que imparten justicia, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado del OJ, del OJ. Bueno, son las siglas de organismo judicial, ¿verdad? Ahí es donde están toda la corte, todos los abogados, la Corte de Apelaciones, todos ellos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado del OJ, ¿sí? Bueno, a ver, ¿y cuál es la función del organismo judicial, Breston? Su función es impartir la justicia conforme a la Constitución de Política de Guatemala. Ok, bueno, gracias. Su función es impartir la justicia conforme la política o la Constitución Política de Guatemala. Ahora sí, ya que vimos los tres organismos, vamos a ver cómo funcionan en conjunto, ¿verdad? Como les digo,
un organismo no puede trabajar solo, tienen que estar los tres de acuerdo para poder crear leyes. Por ejemplo, el organismo legislativo, ¿sí? Crea las leyes, él solo las crea. Por ejemplo, vamos a seguir hablando esto de la protección a las mujeres, ¿verdad? Que creo que es como que algo muy reciente o algo que escuchamos siempre, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado que hay como, o es la más reciente que han creado, que es la alerta Isabel Claudine. Bueno, resulta que hubo un tiempo, todavía sigue estando eso, ¿verdad? Pero hubo un tiempo antes donde había mucha violencia contra la mujer, donde desaparecía la mujer, y bueno, ellos necesitaban ver qué se podía hacer, porque antes estaba, por ejemplo, tenían que pasar cierto tiempo, ciertas horas, ciertos días para poder empezar a buscar a las personas o a las mujeres, ¿verdad? Ahora no, al momento de crear esa alerta que es Isabel Claudina, bueno, ahora en el momento, por ejemplo, si yo sé que tal persona o tal mujer, específicamente hablando de las mujeres, ¿verdad? Tal mujer va a llegar a mi casa, por ejemplo, puede ser mi mamá, ¿verdad? Es un ejemplo, solo es un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Y no llega, yo en ese momentito puedo llegar e ir a poner esa alerta, ¿verdad? Y ya en ese momento ellos tienen la obligación, es decir, los policías tienen la obligación de comenzar a buscar a esa persona. Ya no es como antes, que tenían que esperar cierto tiempo, cierto periodo de tiempo, ciertas horas para que ellos empezaran a buscarlas. No, ahora en el momentito que yo voy a poner esa alerta, en que yo voy a levantar esa alerta, ellos tienen la obligación de empezar a buscar a esa persona. Bueno, entonces el organismo legislativo vino y creó esa ley, pero la creó viendo el bienestar de la sociedad, como les dije, ¿verdad? Creando el bienestar de las mujeres, ¿sí? Bueno, el organismo legislativo vino y lo propuso y la creó y dijo, se lo dijo al organismo ejecutivo, le dijo, bueno, ¿estás de acuerdo que nosotros hayamos creado esa ley? El organismo ejecutivo se encarga de promulgar, es decir, hacer que se ejecuten las leyes. El organismo legislativo no puede trabajar o no puede poner esa ley ya en práctica si el organismo ejecutivo no lo aprueba. ¿Sí? Ahí están trabajando juntos. Si el organismo ejecutivo no lo aprueba, entonces el ejecutivo se encarga de que se ejecuten las leyes. El legislativo la crea, el ejecutivo se encarga de que se ejecuten, de que se hagan, ¿sí? De que se empiecen a poner en práctica. Ahora, el organismo ejecutivo no puede ejecutar esa ley si el organismo judicial no está de acuerdo, ¿sí? Si el organismo judicial no trabaja con él. La función del organismo judicial es impartir la justicia conforme la Constitución Política de Guatemala y conforme a la ley nueva que se ha creado, ¿sí? Entonces, el organismo judicial se encarga de que se cumpla de manera justa esa ley. Por ejemplo, les decía lo mismo, regresamos a la alerta Isabel Claudina. Si en el momento de que ustedes van a levantar esa alerta, los encargados no empiezan a moverse, no empiezan a buscar, no empiezan a levantar o a llamar, miren, tal persona está desaparecida. Bueno, en ese momento ustedes pueden llegar al organismo judicial, ¿sí? Y levantar una denuncia contra eso, contra los policías, podemos decir así, ¿verdad? Porque ustedes van a levantar la denuncia a cierta estación de policías y si ellos están así como si nada, como les da igual, realmente ahí no se está cumpliendo la ley, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra en fusión el organismo judicial. Si se dan cuenta, los tres trabajan juntos, ¿sí? Y bueno, ustedes no sé si han pensado, pero antes yo, hace mucho tiempo, la verdad que sí pensaba que el presidente era el que decía las leyes y que de él dependía todo. No, realmente de él no depende todo, ¿sí? Si nos damos cuenta, depende más de los organismos, de los tres organismos del Estado, ¿verdad? Bueno, ahorita que ya vimos este ejemplo, ya que vimos los tres organismos, vamos a avanzar, vamos a seguir. Ustedes que no se les olvide, ¿verdad? El legislativo crea las leyes. El ejecutivo es el que pone
en ejecución las leyes. Y el judicial es que se encarga de ver de que se cumplan esas leyes, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, me... ¿Sí? Y no había que copiarlo, ¿verdad? No, no había que copiarlo. Ok, bueno. Vamos a ver, ahora vamos a ver los órganos autónomos de control jurídico administrativo. Veamos. Tenemos el primero. ¿Cuál es, Valerie? En pantalla. Es ¿Cuál es? Ahí estamos en pantalla. El primer órgano sí. autónomo. Procuraduría de los Derechos Humanos. Ok, gracias, princesa. Bueno, Procuraduría de los Derechos Humanos. Este órgano autónomo de control jurídico se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Creo que su nombre lo dice, ¿verdad? Procuraduría de los Derechos Humanos. Se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Y está integrado por el procurador y su equipo de trabajo. A ver, segundo órgano autónomo, Oscar. Corte de la Constitucionalidad. Gracias, Corte de Constitucionalidad. Veamos. Bueno, esta defiende el orden constitucional, ¿sí? Actúa como tribunal independientemente de los demás organismos que conforman en el Estado, ¿verdad? A ver, son 3. Y número 3, Ada. Número 3, Ada. A ver, Ada, número 3. Tribunal Supremo Electoral. Hola, fuerte. Tribunal Supremo Electoral. Ok, gracias. Bueno, número 3, Tribunal Supremo Electoral. No sé si ustedes han escuchado de él, pero bueno, este órgano, sí, o esta institución se encarga de garantizar el derecho de participación política de los ciudadanos. Realiza empadronamientos y valida las elecciones del país, ¿sí? Bueno, para que... Vamos a poner pausa un momentito. Bueno, ok, repito, vamos a seguir con este tema en la siguiente clase ya que nos extendimos un poco porque sí es un tema un poco extenso y no nos dio tiempo de terminarlo, pero en su cuaderno por favor me van a escribir la fecha del día de hoy. La fecha del día de hoy. ¿Ok? Que hoy es 9 de abril del 2021, ¿verdad? Ya se los había dicho, viernes 9 de abril del 2021. Y bueno, la tarea me la van a enviar el día viernes 16, es decir, de hoy en 8 días, viernes 16. De igual manera, si ustedes la terminan antes, me lo pueden enviar antes, eso ya lo saben, ¿verdad? Pero es para el viernes 16. Yo no sé si ese día va a haber alguna actividad o algo que realmente todavía no puedo decirles, ¿verdad? Por si llegara a haber una actividad y no tenemos clases, eso no va a ser excusa para que ustedes no me envíen la tarea. Por eso se la estoy dejando con 8 días de anticipación. Entonces tienen tiempo, ¿verdad? Y aparte, no está difícil, está fácil. Necesito que por favor me hagan una investigación, ¿sí? Por ejemplo, me van a investigar bien, más a profundidad sobre los 3 organismos de Guatemala, ¿sí? Que es el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Quiero por lo mínimo una hoja, ¿sí? Una hoja por cada organismo. En esa hoja ustedes van a incluir dibujos, recortes, ¿ok? Entonces no quiere decir que van a escribir en las 2, ¿verdad? Una hoja, cuando hablo de una hoja me refiero tanto de adelante
como de atrás. Eso es una hoja, ¿sí? Eso es una hoja. Adelante y atrás. Eso es una hoja, ¿sí? Si ustedes quieren y me pueden empezar a pegar recortes a mitad de la siguiente hoja y así, ¿verdad? En esa hoja incluyen dibujos. Si no quieren dibujar, pueden recortar, ¿sí? Pueden ser dibujos o pueden ser recortes. Una hoja por cada organismo, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ok? Y esa es la única tarea que llevan. No está tan extensa, ni complicada, ni nada. Disculpe, una pregunta. Yo me quedé a investigar a fondo los 3 ¿qué? Los 3 organismos de Guatemala, ejecutivo, judicial y legislativo. Gracias. ¿Ok? Una hoja por cada organismo. En esa hoja van a incluir ustedes recortes, ¿sí? O dibujos, ¿verdad? Y esa es la única tarea. Para el día viernes 16, tienen 8 días. Si lo terminan antes, me lo envían antes.